Buenas tardes a los alumnos de cuarto año A y cuarto año B. Vamos a comenzar hoy con el secuestro como medida cautelar. Recordarán ustedes cuando estudiamos el artículo 588 que allí se enuncian las medidas cautelares típicas y entre ellas se enuncia el secuestro. Cuando comenzamos a conversar sobre el embargo, decíamos que el embargo podía ser ejecutivo y preventivo, ¿recuerdan? ¿No? Y que el embargo preventivo podía ser decretado por vía de causalidad, esto es, de conformidad con los términos del 585, o sobre la base de una caución, de una de las cauciones a las cuales se refiere el artículo 590. Igualmente dijimos que el embargo ejecutivo se decretaba en el procedimiento ya de ejecución forzada de la sentencia. Y hace precisamente algunos momentos, cuando hablábamos de la oposición a la ejecución forzada de la sentencia, aludíamos a una sentencia de la Sala Constitucional que nos exigía en ese momento en particular de la oposición, de conformidad con el 532, que la prueba fehaciente a la cual se refiere el legislador es un documento registrado. No quiero continuar sin antes recordarles que todas estas clases que hemos venido dictando, ustedes pueden consultarlas o les conviene consultar la obra del doctor Enrique Larroche y del doctor Rangel Romer. El secuestro, volviendo al punto del secuestro, es decir, hablábamos del embargo, ¿no? El embargo se decreta, se acuerda sobre bienes del otro, ¿no? Sobre bienes del ejecutado, ¿no? Mientras que el secuestro tiene la particularidad que es susceptible de que se ejecute sobre bienes propios, o respecto de los cuales la parte demandante tenga un interés directo. Según la doctrina y según la propia jurisprudencia, el secuestro es una medida legal. ¿Por qué es una medida legal? Porque el secuestro deviene de manera directa e inmediata del texto mismo de la ley. El texto mismo de la ley te dice en qué casos es procedente el secuestro, ¿no? La regulación del secuestro no está establecida o no está desarrollada como, de manera general, como sí lo está la del embargo. En el artículo 599 se establecen las causas de secuestro, es decir, los motivos por los cuales es procedente el secuestro, ¿no? De la cosa mueble sobre la cual verse la demanda, cuando no tenga responsabilidad el demandado o se tenga con fundamento que éste la oculte, enajene o deteriore. Pero fíjense, de la cosa mueble sobre la cual versa la demanda, cuando se tenga responsabilidad, cuando no tenga responsabilidad el demandado o se tema con fundamento que la oculte, enajene o deteriore. Observen cómo está redactado el literal 1. Yo estoy demandando la resolución, por ejemplo, del contrato de compra-venta de este laptop. La demanda versa sobre el laptop. Yo quiero que se resuelva la compra-venta que se celebró respecto a ese laptop porque, por ejemplo, no se me pagó. Y pido entonces el secuestro. Pero ese secuestro tiene que estar motivado por las circunstancias fácticas a las cuales se refiere el numeral 1. Distinto es cuando demando, por ejemplo, un cobro de bolívares. Es decir, el fondo de la controversia es obtener el pago de la cantidad de dinero demandada. Pero como ya vimos, para garantizar el cumplimiento de una eventual sentencia favorable, entonces yo pido la medida preventiva.
Y esa medida preventiva, por ejemplo, el embargo o la prohibición de enajenar y gravar, se va a ejecutar sobre una cosa que no es mía, en la cual yo no tengo más interés que en lograr la ejecución de esa eventual sentencia favorable. Aquí, en el caso particular, tengo el interés de lograr que esta cosa que había vendido, que no me fue pagada, por ejemplo, vuelva a mi patrimonio porque era mía. En segundo lugar, de la cosa litigiosa, cuando sea dudosa su posesión. Bueno, en materia, por ejemplo, de reivindicación, ¿no? Igualmente es procedente el secuestro, ¿no? En los interdictos, ¿no? En materia interdictal, igualmente procede el secuestro. Les decía que el numeral 2 de la cosa litigiosa cuando sea dudosa su posesión, ¿no? Y les hablaba, por ejemplo, del caso de la reivindicación, ¿no? Pero fíjense ustedes que tengo en materia interdictal el artículo 699. El artículo 699 me desarrolla el procedimiento, o desarrolla en parte el procedimiento del interdicto restitutorio. Y establece que si se constituye la caución que fija el juez para decretar la restitución al querellante, el juez ordenará el secuestro, ¿no? Fíjense bien, es decir, el artículo 699 desarrolla el artículo 783 del Código Civil. El artículo 783 del Código Civil enuncia de manera sustantiva el procedimiento del interdicto restitutorio, cuando soy despojado de la cosa. Y el 699 lo desarrolla de manera adjetiva, establece el procedimiento. Yo como creyente, el despojado, el sujeto de la invasión, yo pido que la cosa se me devuelva en el interdicto restitutorio. Y el juez puede acordarme la devolución de la cosa siempre y cuando constituya caución que asegure las resultas del procedimiento. Pero agrega el artículo en su único aparte que si el querellante, esto es el demandante, no está en condiciones de constituir la caución fijada por el tribunal para que tenga lugar la restitución de la cosa que le había sido teóricamente despojada, entonces se decretará el secuestro. Fíjense ustedes cómo el secuestro aquí tiene forma legal. Si no constituyes la caución, es decir, el tribunal acuerda el secuestro. Si el querellante manifestare no estar dispuesto a constituir la garantía, el juez solamente decretará el secuestro. Y vuelve a reconocerse para este caso el decreto del secuestro en el artículo 701. El numeral 3. De los bienes de la comunidad conyugal o en su defecto del cónyuge administrador que sean suficientes para cubrir aquellos cuando el cónyuge administrador malgaste los bienes de la comunidad. Ahorita en quinto año estábamos viendo el procedimiento de divorcio. Bueno, y para el procedimiento de divorcio, o en el procedimiento de divorcio, en el contencioso, pueden el cónyuge demandante solicitar, como lo dice el Código de Procedimiento Civil, distintos tipos de medidas, incluyendo las innominadas, para asegurar la existencia de esa comunidad, de que el otro cónyuge no realice actividades destinadas a pervertir esos bienes, a que esos bienes se pierdan, ¿no? En el caso en particular, lo procedente sería la medida de secuestro sin perjuicio, como lo establece el propio código en el capítulo referente al divorcio, que el cónyuge demandante pueda pedir cualquier otra medida, incluyendo la medida innominada.
Pero fíjense ustedes este procedimiento que establece el Código Civil. Es lo que establece el Código Civil. Artículo 172. Cuando alguno de los cónyuges esté sometido a... 171, perdón. 171. Es que me emociono con la clase. Artículo, y me perdonan la laguna. Artículo 171. En el caso de que alguno de los cónyuges se exceda de los límites de una administración regular o arriesgue con imprudencia los bienes comunes que está administrando, el juez podrá, a solicitud del otro cónyuge, dictar las providencias que estime conducentes a fin de evitar aquel peligro, previo conocimiento de causa. Esto es, este artículo 171 puede perfectamente engarzar, puede perfectamente adminicularse con este numeral 3 del artículo 599. ¿Por qué? Porque uno de los cónyuges en el matrimonio no es responsable de la administración de los bienes y los está malgastando. Los bienes de la comunidad conyugal tienen que defenderse porque esa es la garantía de la supervivencia de la familia y de la supervivencia y desarrollo integral de los hijos. Por eso este 171 y por eso la forma en que está redactado el numeral 3, que como les digo, debe de adminicularse para un mayor conocimiento de ustedes con el artículo 701 y con el artículo 701 del CPC y 171 del Código Civil. El otro caso, del numeral 4, son los bienes de la herencia, o en su defecto del demandado, cuando aquel a quien se haya privado de su legítima. ¿Sí? ¿Qué es la legítima? La legítima es la parte de la herencia a la cual tenemos derecho los herederos forzosos. Por ejemplo, los padres respecto de los hijos o los hijos respecto de los padres. Si a mí me corresponde 100 bolívares en la herencia de mi padre, mi padre puede disponer por vía testamentaria de la mitad de esa cuota patrimonial, mas no puede disponer de la otra mitad. Esa es la legítima, ¿no? Porque si dispone de esa mitad, violenta normas del Código Civil y ese testamento puede ser anulado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se perjudicó la legítima. A la legítima tenemos derecho los herederos, pero los herederos forzosos, ¿no? Por ejemplo, los hijos respecto a los padres respecto a los hijos, ¿no? Su papá y su mamá pueden disponer en favor mío, por ejemplo, del 50% de esa cuota parte, pero no pueden disponer del todo por testamento, porque si así lo hacen, lesionan la legítima de ese heredero forzoso o de los herederos forzosos, y ese heredero forzoso puede solicitar la nulidad del testamento y por tanto el secuestro de los bienes que correspondían a esa herencia o de los bienes de la parte que ha sido demandada. El numeral 5, de la cosa que el demandado haya comprado y esté gozando sin haber pagado el precio. Bueno, compramos este televisor, este computador y no pagamos las cuotas. Ahí tienen ustedes el caso. La ley de venta con reserva de dominio establece el secuestro para cuando se demanda la resolución o el cumplimiento del contrato de compra-venta con pacto de reserva de dominio. Fíjense que, como en el caso del artículo 701, en este caso de la ley de venta con reserva de dominio, igualmente el secuestro procede por mandato legal, ¿no? Y el numeral 6, de la cosa litigiosa, cuando dictada la sentencia definitiva contra el poseedor de ella, este apelare sin dar fianza para responder de la misma cosa y sus frutos, aunque sea inmueble. Y el numeral 7, de la cosa arrendada, cuando el demandado lo fuere por falta de pago de pensiones de arrendamiento. De la cosa arrendada, cuando el demandado lo fuere por falta de pago de pensiones de arrendamiento,
por estar deteriorada la cosa o haber dejado de hacer las mejoras a que esté obligado en el contrato. También se decretará el secuestro de la cosa arrendada por vencimiento del término del arrendamiento, siempre que el vencimiento de dicho término conste del documento público o privado que contenga el contrato. En este caso, el propietario, así como el vendedor, en el caso original 5, podrán exigir que se acuerde el depósito de ellos mismos de la cosa objeto de litigio. Estas son las causas de secuestro. No se les olvide revisar el 701 y revisar la ley de ventas por reserva de dominio. El secuestro es igualmente una medida típica, una medida nominada, pero una medida de carácter legal que procede en un procedimiento determinado por las causas especialmente establecidas en la ley, que son las señaladas en el artículo 599 del Código de Procedimiento Civil, en el artículo 701 del Código de Procedimiento Civil, mismas que pueden aplicarse de conformidad con el numeral 3 del 599 al procedimiento de divorcio contencioso, al procedimiento del 171 del Código Civil y a las acciones de resolución de contrato y de cumplimiento de contrato de la ley de ventas con reserva de dominio. Es que el embargo preventivo se decreta sobre bienes muebles. El secuestro se decreta sobre los bienes indicados en la ley, porque es legal, ya lo dijimos. No olviden el 599, 701, en fin. Pero tenemos la otra medida, la prohibición de enajenar y gravar. La prohibición de enajenar y gravar, como medida preventiva, se solicita y decreta sobre bienes inmuebles. Y como en todos los demás casos, tiene que cumplir con el 585, el escrito de la solicitud. Y el juez tiene que motivarla. Ya lo hemos visto en la jurisprudencia que les recomendé. Es decir, mientras que preventivamente el embargo preventivo se decreta y practica sobre bienes muebles, la prohibición de enajenar y gravar como medida preventiva se solicita y decreta sobre bienes inmuebles. No me vayan a salir con que el embargo preventivo se ejecuta sobre esta casa. No. Perdón, la prohibición el embargo preventivo. Sí, perdón. El embargo preventivo no se puede ejecutar sobre esta casa porque es un inmueble. Se ejecuta sobre bienes muebles. Sobre inmuebles, sobre esta casa, se ejecuta es una medida de prohibición de enajenar y gravar. Y ustedes se la piden al juez, bien sea en el libelo de la demanda o bien sea con posterioridad. Pero en la solicitud, ustedes tienen que identificar debidamente la cosa por su ubicación, linderos y título de adquisición. Ubicación, linderos y título de adquisición y cualquier otra característica que tenga la cosa. Esto es la descripción de la cosa. Porque esa exposición es la que le va a permitir al juez determinar si ese bien es suficiente o si es insuficiente, por ejemplo, si ustedes piden varias medidas. Porque no es lo mismo acordar para un cobro de 50 millones de bolívares sobre una parcela de 100 metros que para un cobro de 50 millones de bolívares una parcela de 10.000 metros más esa parcela de 100 metros. Ustedes saben que el juez puede, incluso la otra parte puede indicar, mire, esta es la parcela que representa, es decir, la garantía para el pago de esa obligación. Por otro lado, no se les olvide que esa casa está, por ejemplo, en la calle 14. Y si se pierde el juicio, esa casa va a ser ejecutada a los efectos de la sentencia. Pero ¿cuál es si está en la calle 14 de San Cristóbal? Y la calle 14 comienza ya en la 1 y termina aquí en la 16. Ustedes tienen que indicar específicamente la ubicación de la casa dentro de la calle 14. En la calle 14 entre carreras 12 y 13. Número tal. Ajá. Por el norte, ¿con quién colinda? Por el sur, por el este y por el oeste. ¿Y cuáles son las características de la cosa? Porque si no, no podemos individualizar la cosa. Para poder individualizar y saber cuál es la cosa, tenemos que describirla. Y esa descripción la hacemos mediante su ubicación política. En la calle 14.
Parroquia Pedro María Morantes, municipio San Cristóbal, estado Táchira, alinderada de la siguiente forma. Esos datos se los da a ustedes, el título de adquisición. Por eso es que los jueces en estos casos piden el título registrado, porque eso les permite determinar al juez la congruencia entre su solicitud y lo que hay en el documento. Pero es que además tiene que indicarse en el libelo, no conforme al documento que se agrega, no. En el libelo tienen que indicarse los datos de adquisición, porque los datos de adquisición son los que le van a permitir al juez determinar a los efectos del decreto de la medida dónde está inscrita la cosa. Ajá, y le van a poder permitir determinar tanto al juez como al registrador en qué año se adquirió. Porque no se les olvide que el archivo del registro va por años. Ajá, 2015, ¿qué tomo? Ajá, en ese tomo, ¿cuál es el número? ¿Cuáles son los folios? Todo eso tiene que indicarlo. Si no lo indican ustedes en el escrito de la solicitud, el juez les niega la medida. E imagínense que el juez pues, es muy complaciente con ustedes y les da la medida, pero no va el número, el registrador no les inserta la medida. Esos son requisitos sine qua non. Acordada la prohibición de enajenar y gravar, dice el artículo 600, el tribunal sin pérdida de tiempo oficiará al registrador del lugar donde esté situado el inmueble o los inmuebles, para que no protocolice ningún documento en que de alguna manera se pretende enajenarlos o grabarlos, insertando en su oficio los datos sobre la situación y linderos que consten en la petición. Yo siempre le digo a los alumnos, mire, ustedes están ahí en el tribunal hasta que salga el oficio. Ah, no, que nos vamos a comer unas hallacas ahorita en la tarde. No, señor, se van al tribunal. Ah, no, perdón, al registro. Ah, no, que el registro está en Alejales. Pues tengan al cliente ahí en la puerta del tribunal, le sacan 2, 3 copias al oficio del tribunal y lo mandan con esas copias a Alejales. Que se presente el mismo día antes que cierren el registro. Que se lo presente al funcionario competente. Y que se lo firmen y se lo sellan en señal de recibo, con indicación del día y la hora. ¿Por qué? Porque si la otra parte se percata de la medida y ustedes se van a comer hallacas, se van a celebrar esto que es el patriarcado de la guacharaca y mandaron por hipostel el oficio, eso dura 15 días. Y resulta que fulano le dice, mire, te demandaron y pidieron una medida de prohibición de enajenar y grabar sobre la finca. ¿Cómo va a reaccionar esa persona? No se les olvide que las medidas son inaudita aparte. La persona te vende la finca y cuando llega el oficio de hipostel al registro, aparece la finca vendida. Esta es una diligencia que tenemos que hacer los propios abogados con los clientes. Y si es posible, el mismo día que nos dé el tribunal el oficio, partir de inmediato al registro, con las copias, porque el registro se queda con el original para su archivo. Y nosotros vamos con una copia para que la copia no la sellen y no la firmen y se indique en esa copia el día y la hora. Porque después de esa hora, de ese día, no podía insertarse ningún documento sobre ese inmueble como consecuencia de la medida. ¿Ven? Siendo el registrador responsable de cualquier cuestión que pudiera pasar al respecto. Se consideran radicalmente nulas y sin efecto la enajenación o el gravamen que se hubiese protocolizado después de decretada y comunicada al registrador la prohibición de enajenar y gravar. Comunicada al registrador, por eso las copias, por eso el sello del registro, por eso la firma del que está recibiendo, por eso el día y la hora, ¿no? El registrador será responsable de los daños y perjuicios que ocasione la protocolización. Aquí no nos podemos quedar dormidos, porque si usted se queda dormido, el otro le comunica de inmediato a su cliente y le da la solución. No se le olvide que estas son medidas preventivas y operan inaudita parte.